La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos. Que nadie te lo impida, Señor. Bendice nuestro ser, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les pido, hermanos, que en esta ocasión pongamos más atención. Sé que sí ponemos siempre, pero hoy de manera especial, porque hoy en la introducción es un resumen de una primera clase en cualquier seminario en donde se da la clase de introducción a la Biblia, o incluso de hermenéutica o exégesis. En pocos minutos vamos a hacer un resumen de cómo llegó a ser esto, cómo sucedió este milagro. Aquí está la palabra, hemos dicho, la palabra de Dios contenida en este libro, o sea que aquí está contenida la palabra de Dios, sí. O sea, la Biblia es más que el material del que está hecho el libro. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es piel. Yo creo que es de becerra o algo así, no sé. Y aquí hay plástico. Aquí hay un sobre que voy a llenar al rato. Aquí hay papel, tinta, un cierre de plástico también. Y las hojas son hojas. De hecho, cuando se acabe este planeta, la Biblia dice que será a través de fuego. ¿Ha leído usted eso? La Biblia, y dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea que esto será destruido, ¿no? Pero lo que contiene no, porque contiene algo que no tiene que ver con papel ni tinta, es un mensaje, ese es el meollo. Pero ¿cómo llegó a ser esto? En la introducción vamos a ver una introducción breve de cómo sucedió este milagro. Adelante. El poeta español asturiano Ramón de Campoamor y Camposorio, que vivió entre los años 1817 y 1901, dijo en uno de sus poemas: «En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira», y de alguna manera eterniza una idea persistente en nuestra sociedad actual, el relativismo. No hay verdad ni verdades absolutas. Cada quien tiene su propia verdad. No hay nada seguro en la vida. Si a ti te parece, tú tienes la razón. Yo tengo derecho a autopercibirme, autodefinirme y autogobernarme. Son ideas que se enseñan, se promueven, se defienden y hasta se legalizan en nuestro mundo. Sin embargo, los cristianos sabemos que sí hay una verdad absoluta y sí hay verdades auténticas que contrastan con las mentiras del mundo. Los cristianos creemos en las enseñanzas de la Biblia porque en ella encontramos la palabra de Dios. Para entender mejor esta verdad, consideremos los siguientes pasajes que nos presentan el proceso mediante el cual Dios nos dio su palabra. Leamos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos pasajes nos presentan algunas enseñanzas importantes. Dios es un Dios que se revela, es decir, es un Dios que quiere ser conocido por nosotros, sus criaturas. A esto llamamos la revelación divina. Así que se ha revelado por medio de la creación. Todo cuanto hizo, el universo entero, el planeta Tierra, las plantas y los animales, nosotros mismos, creación divina, somos un mensaje que revela quién es Él. A esto le llamamos la revelación general o natural. Además, Dios se reveló a algunos seres humanos de manera especial. Se dejó escuchar, ver y palpar, o les permitió percibir con sus sentidos físicos a algunos de sus mensajeros o ángeles. Les dio un mensaje por medio de esas experiencias y les guió a compartirlo. A esto llamamos teofanías, o percepciones de Dios por medio de alguno de los sentidos físicos. Sin embargo, la máxima revelación de Dios nos fue dada cuando Dios se hizo hombre y en la persona del Señor Jesucristo se nos dio a conocer de la manera más plena posible en la que los seres humanos, en nuestra limitada humanidad, podemos conocerlo sin morir. A eso llamamos la encarnación.
Además, Dios se reveló al darles un impulso y la protección de su espíritu a quienes le conocieron para que escribieran su experiencia, sus conocimientos y su enseñanza. A eso llamamos la inspiración. Finalmente guió a su iglesia a reconocer los libros inspirados y mediante un milagro, las iglesias en acuerdo y unidad de todos los creyentes de ese momento se conjuntó lo que hoy sabemos es el libro de Dios. A eso llamamos la revelación especial de Dios. La Biblia es el resultado final de ese proceso de revelación divina. Esta es la razón por la que en esta iglesia, antes de cada sermón, decimos una declaración de fe que tiene que ver con todo esto. Digan conmigo: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Nos equivocamos si creemos que solo se trata de una tradición o un rezo. Como su nombre lo indica, se trata de una declaración, confesión, manifestación de la fe que profesamos en el Señor y en su palabra. Se trata de una expresión pública y valiente de nuestra pasión, adhesión y sumisión a las enseñanzas del Señor y Todopoderoso Dios. Se trata de un credo que revela nuestra pasión por ser discípulos obedientes dispuestos a vivir por la verdad. En fin, se trata de una confirmación de quiénes somos y de la clase de vida que hemos escogido vivir. Es proclamar: esto creemos. Creemos en la palabra de Dios. Les quiero contar algo que algunos ya saben, pero por favor no me juzguen. Era muy chiquito. Cuando yo era pequeño me enseñaron el Padre Nuestro. Me lo aprendí rápido, niño prodigio. Pero yo no lo entendía en lo más mínimo. Ni siquiera sabía que estaba en la Biblia, ni sabía que era la Biblia, ni nada de eso. Pero me aprendí a decir el Padre Nuestro. Apenas hablaba bien y ya lo sabía. Pero yo tenía la idea de que cuando pedíamos: venga, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, yo pensaba que tu voluntad era una sola palabra. No era tu voluntad, sino era tu voluntad. ¿Y qué es la tu voluntad? Yo pensaba que era así las nubes del cielo, donde me ponían franelógrafos y estaba ahí el angelito en el cielo. Entonces yo pensaba que eso era la tu voluntad. Qué bruto, ¿verdad? Ahora cuando en la casa alguien abre la llave y sale mucho humo, le decimos: oye, hay mucha tu voluntad aquí. Estás haciendo tu voluntad. Cuando haya neblina, yo voy a decirle a usted: hermano, mire cuánta tu voluntad. Porque según yo era, qué bruto, ¿no? Pero bueno, era un niño, meses tenía de nacido. Pero, ¿por qué estoy contando esta insensatez mía de niño? Porque puede pasar eso con cualquier cosa que nos aprendemos de memoria y que sistemáticamente la decimos. Puede ser que no importa que entienda yo eso. Hay gente que hace rezos, oraciones, y no entiende lo que dice. No sabe lo que dice, no lo ha entendido jamás. Hay canciones que de repente decimos canciones. Hay una canción basada en un salmo muy lindo que dice: hermosa provincia, habla de los redimidos, que hermosa provincia. Y yo oí una hermana que decía: él nos afrodicia. Y así pensaba que decía, porque no entendía lo de hermosa provincia, y entonces decía: él nos afrodicia. Y pues, insisto, de repente cantamos cosas y no sabemos qué significa. Hay himnos que están escritos en un español diferente, un poco antiguo, y entonces de repente lo cantamos y no sabemos qué es eso. Do Cristo me guíe, decimos en algún himno por ahí que tenemos en nuestro himnario. A donde Cristo me guíe, pero como no cabe en la cuadratura del canto, pues decimos do Cristo, que está permitido gramaticalmente, pero no hablamos así el día de hoy, ¿verdad? Decimos a dónde en lugar de do que significa a dónde. Pero de repente decimos cosas y no las entendemos. Bueno, comete un grave error si alguien piensa que esto que hacemos levantando la Biblia y diciendo eso es eso, un rezo, una tradición. No, es algo muy serio, es un credo, es una confesión, es una declaratoria que le digo al mundo. Por eso lo hacemos público, aquí delante de todos le digo quién soy, en quién creo, porque aquello en que creo me hace tener identidad. Desglosemos eso, hermanos. Hoy voy a usar como bosquejo para estudiar en este sermón esta declaración:
Vamos a analizarla parte por parte. Está compuesta por una introducción breve, donde decimos la palabra de Dios contenida en este libro. Decimos allá, anunciamos que vamos a hablar de eso. Y luego decimos 3 tríos de 3, por supuesto, si son tríos son de 3. 3 tríos de 3. La primera parte, lo que sí haremos. La segunda parte, los siguientes 3, lo que no haremos. Y luego 3 decisiones personales que tomamos. Y terminamos con una conclusión que es muy breve, que significa, así sea, lo voy a hacer, cuenten conmigo, primero muerto que no hacerlo. Y se dice todo eso con una sola frase, amén. Así que una introducción, una conclusión final de una sola palabra y en medio 3 tríos. Vamos a estudiarlos detenidamente, ¿de acuerdo? Vamos entonces primero con la introducción. ¿Cómo decimos? La palabra de Dios contenida en este libro. Les tengo una sorpresa, voy a hacer un acróstico. ¿Qué palabra creen que voy a hacer el acróstico? Biblia, por supuesto, tiene que ser Biblia, tendría que ser Biblia, palabra, revelación o alguna cosa así, pero va a ser Biblia. La palabra Biblia. Entonces, primera B de la palabra Biblia, ¿cómo decimos? Basemos nuestra vida en lo que viene de Dios. Nuestra primera declaración que hacemos, que es la introducción de todo, dice la palabra de Dios contenida en este libro. Es decir, que estamos aceptando, diciendo, declarando, confesando, haciendo un manifiesto de que entendemos, sabemos que esto es palabra, hay palabra de Dios. Lo demás es materia, ciertamente. Se quemará, ya dijimos, en el final de los tiempos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la Biblia es algo más que este libro. Cuidado con la bibliolatría, Hay gente que es idólatra del libro. Creen que este libro tiene alguna cosa. En las películas no salen ahí el sacerdote haciéndole así al endemoniado, ¿no es cierto? Yo no vi esa película, pero alguien me dijo que vio una película sobre endemoniados, que el sacerdote agarró la Biblia y le hizo hojitas y puso en un cuarto, cada hojita en un cachito, y estaba protegido del demonio. Pero algo pasó que una hojita se cayó y se metió el demonio. Qué ignorancia. Sí les he contado de aquella persona que me dijo, pastor, no podía dormir, tenía insomnio. ¿Y qué hizo, hermano? Pues fui a la Biblia, dije yo, qué bien. Y si duró mucho, pues haber leído de Mateo hasta Juan o algo así. No, la puse bajo la almohada para dormir. ¿Usted cree que es somnífero o qué? Como que tiene cierta energía, ¿no? Si te pones ahí debajo de la almohada. O sea, en directo no, porque es como el fuego, como cuando te pones una cosa caliente, no te la pones directa, ¿verdad? Te la pones mediante una toalla. Entonces aquí él usó la almohada para que no vaya a ser que lo deja ciego, sordo. Qué absurdo. No, hermano, no es fetiche. Hay gente que se molesta cuando subraya a alguien algo. La Biblia, ¿por qué? Si lo que es la palabra, eso otros son letras y papel. Me encantan las Biblias subrayadas. Me encanta ver una Biblia que la abres tú y está todo, ahí está todo. Hay gente que hace eso, le pone marquitas. Hay gente así tan hábil en la Biblia que le veas y le cuentas, no, es que tengo problemas económicos, no sé qué. Para los pobres y te lee no sé qué, para los que andan como brujas. Y le cuentas que tienes problemas matrimoniales para los peleoneros a punto del divorcio y te lee otro. ¿No es cierto que hay gente así? Para los enfermos del estómago también aquí. Me encantan esas personas que ponen atención. Vienen a un culto, están haciendo anotaciones, subrayando y aprendiendo. Eso es genial. Eso es amor a la palabra. Eso es entender que eso que decimos es importante, porque lo primero que decimos es eso, que nos basamos en esa palabra. Por eso basemos nuestra vida en la palabra de Dios. Es la primera cosa que decimos. Es ahí donde está nuestra esperanza. Es ahí donde se funda todo lo que creemos, lo que somos. Mire cómo dice la palabra misma, porque a cada cosa que declaramos voy a sostenerla con un texto bíblico. O con varios, en este caso con Primera de Juan 1 y 2, lo leen conmigo por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Le puede regresar solamente una pantalla a la anterior, ahí donde dice tocante al verbo de vida. En algunas versiones dice tocante a la palabra de vida, porque es la palabra logos. Ahí donde dice verbo, es la palabra logos, que en griego significa así, verbo y palabra. Las dos cosas significan. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, se puede traducir perfectamente. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces hay una primera cosa que debemos saber, hermanos míos. La verdad es una persona. La palabra de Dios es una persona, Cristo. Lo que contiene este libro es a Cristo, su mensaje, su esencia, su identidad, su evangelio.
Cuando leemos la palabra estamos leyendo a Cristo. Por eso Jesucristo mismo, cuando habló con sus discípulos camino a Emaús, dice la Escritura que les habló desde Génesis hasta todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, diciendo lo que las Escrituras decían de Él. Leer la palabra es encontrarnos con Cristo. La verdad es una persona, es Jesucristo. Aceptar la palabra es aceptar el Señor. Si alguien dice que acepta la palabra, que lee la Biblia, pero no que en Cristo, no ha leído la Biblia. Tal vez ha leído un libro histórico y lo ha leído así como libro histórico, como una cosa de museo, pero no lo ha leído como la palabra de Dios que es, y por eso no se le ha revelado eso en Jesucristo. Pero leerla de veras, en el sentido de que debe ser leída, es aceptar al mismo Señor Jesucristo. Vayamos a la letra I, esa es la letra B. Busquemos en la palabra siempre, pero la letra I, digan conmigo lo que vamos a aprender. Invoquemos su verdad delante del mundo. Porque la declaramos, decimos, la palabra de Dios contiene este libro, y luego después decimos todo lo demás, pero es una declaración ante todos. Por eso, letra I, invoquemos su verdad. Invocar es ponerla en la boca, pronunciarla, declararla, decirla. Se usa para varias cosas la palabra invocar, incluso se usa en el derecho penal o el derecho en general, cuando dice invoco el artículo número 6. ¿Qué quiere decir? Que traigo a relucir, pongo sobre la mesa el artículo de la acusación, que no sé qué. Invoco, llamarlo. De ahí también viene la palabra vocación, que significa llamado. La invoco, la pronuncio, la digo, la declaro. Declaramos con el lenguaje al que tenemos acceso, en español, inglés o lenguaje de señas, nuestra fe para hacer público nuestro deseo y compromiso con la verdad de Dios. Es un compromiso. Cuando usted y yo hacemos eso, tal vez por eso algunos no lo hacen, porque yo veo personas que no levantan su Biblia, no la traen. Pero ya quedamos que aquí sí damos permiso de levantar su teléfono, si trae la Biblia en el teléfono. Si no lo trae, pues no se haga, no trae la Biblia. O sea, baje el teléfono, ese no vale. Pero si sí trae la Biblia, pues levante donde la traiga. Si trae rollos, si trae las tablas de Moisés, pues levántelas si puede, ¿verdad? Pues hay que le ayude el de al lado. Pero eso es, invocamos, decimos, pronunciamos. He aquí 3 declaraciones que nos dan identidad. Respecto a esto, abordemos 3 de las declaraciones que decimos. 1.1, voy a ir diciendo así porque ahorita me hice bolas y me salté unos de los puntos. 1.1, ¿qué decimos? Es la verdad que acepto creer. En este primer trío, después de decir la palabra de Dios contenida en ese libro, decimos, es la verdad que acepto creer. Pongámosle base bíblica. Juan 5:24, lean conmigo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren nomás lo importante de esto. Son palabras de Jesús, el que oye mi palabra y cree en que me envió, que la oye y la cree, la acepta. Entonces dice que no vendrá condenación. ¿De qué habla? Tiene vida eterna. O sea, ¿qué nos dice? Leamos por favor esta declaración. Adelante. Creemos en la palabra porque es la palabra de Jesús. Él es el que la dijo, Él es el que la pronunció. Esto es muy importante. Ya les he contado esta experiencia que tuve alguna vez hace algunos años. Fui invitado a una actividad de oración entre personas de Texas, Estados Unidos y de México para orar por ambos países porque había situaciones de trata de personas en la frontera y porque había también tráfico de drogas, y la idea era orar. Me pareció magnífico eso, orar, y ese punto me parece extraordinario y yo fui, pero sí noté que éramos los únicos ahí bautistas, ¿verdad? Y yo creo que no había ni metodistas, ni presbiterianos, ni nazarenos, ni iglesia cristiana interdenominacional. Había puros de corte neocarismático, a juzgar por el salterío y todas esas cosas. Y nos dividieron en parejas, un norteamericano y un mexicano, y orábamos pues, en diferente momento, uno en inglés, el otro en español, y decíamos alguna cosa muy breve. Parecía una competencia de ver quién ponía a la gente más prendida. A mí se me hace que ustedes estaban por ahí, porque fue invitado allá, o a lo mejor no fueron. Pero ¿quién pone a la gente más prendida? Así como que llegaban y, hermanos, ¿cuántos están aquí para...? Pues, sí, no sé qué. Y yo estaba sentado allá atrás, entre el público, pero me mandaron llamar que fuera allá a un lugar donde estaban todos los que iban a orar. Y pues yo quería estar ahí porque me gusta oír la alabanza y pues oír a los que oraban. Y además no solo oraban, sino que algunos los presentaban como el apóstol fulano de tal o la profetisa fulana de tal. Y pues yo sí tenía interés en escuchar las profecías de los profetas, ¿no? Pero al fin me llamaron tanto que fui a la reunión. Y allá atrás donde estaban todos, había unos canapés y bebidas. Yo decía, pero
Estamos aquí comiendo canapés y allá está la profeta fulana diciendo cosas. Si esto es cierto, si de veras es una profeta, si de veras es el apóstol fulano de tal y va a hablar un ratito, yo quiero oírlo. Porque si de veras es palabra de Dios, vamos a oírla. Y pensé, a lo mejor estos ni siquiera creen que es palabra de Dios. Yo debería ser el que menos cree. Se supone que ellos sí creen, pero están aquí echándose un canapé. Ahora, sí se me antojaban los canapés, sí se me antojaban. Había café expreso. Yo dije, no, como no es que me traigan una concha y sí me quedo. Estoy bromeando todo eso, pero sí había café y otras cosas. Hubo una profetisa que se llamaba, parecida a mi esposa, por cierto, y hacía así como que dijo, en ese momento el Señor me está hablando, y hacía así, no sé por qué hacía, pero así bufaba así, no sé, y lo decía, el Señor me está diciendo. Yo dije, no puede ser, si esto es cierto, si de veras le está Dios hablando, estos que están aquí comiendo canapés, deberíamos todos, a ver, espérate, va a hablar Dios, sáquete, que alguien me trae una bebida, sáquese de aquí, voy a ver, porque si me dicen que es Dios quien va a hablar, me callo. Ustedes y yo leemos la Biblia porque sí, aquí sí hay seguridad, aquí sí hay absoluta seguridad, que cuando la abres y la estudias de verdad, no cuando la usas como obertura y luego te pones a decir lo que te dé tu la gana, no, cuando la abres y la estudias y la predicamos y la estudiamos, ahí sí habla Dios. Entonces, silencio todo lo demás. Por eso nos hace falta momentos a solas en nuestra casa, que vamos al Señor y la abrimos y la leemos. Hay quien no practica eso. Hay quien funda su doctrina en todo lo que escucha por todas partes. Hay quien se la pasa en el internet oyéndolo de todo el mundo. Y por cierto, lo comparte luego en los grupos del Instituto Bíblico. Y de repente en los grupos del Instituto Bíblico, de los zarzas, hay cosas heréticas que alguien mandó de no sé qué profeta, no sé qué apóstol. Y tengamos cuidado con eso. Seamos más de la Biblia en el estudio personal. ¿Qué dijo Jesús cuando se refirió a la oración? Que es una parte del diálogo con Dios, porque orar es decirle a Dios, leer la Biblia es dejarlo que nos hable, ¿no? Entonces en nuestra vida devocional le hablamos en la oración y le escuchamos en la Biblia. ¿Y qué dijo Jesús que hiciéramos en la oración? A solas. ¿Dijo o no dijo eso? Incluso dijo cerrada tu puerta. ¿Dijo o no dijo eso? ¿Por qué cerrada? Pues para que no te interrumpan. Cierra tu puerta en tu aposento y ora. Y lo que le dices a mi Padre en secreto, Él te recompensará en público. ¿Dice eso o no? Se hace necesaria la comparecencia ante la palabra de Dios a solas. Por eso invoquemos su verdad delante de quien sea. Y ya dijimos la verdad que acepto creer. En segundo lugar dijimos regréseme por favor, así. Creer en su palabra es una experiencia de conversión y un nuevo nacimiento. La creemos porque es la palabra de Jesús. Si habla Jesús en su palabra, lo queremos oír. Y además, al oír a Jesús, entonces hay conversión, es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto, que el que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que complementa aquella ocasión que Pablo dijo que hay que hacer dos cosas: arrepentirnos para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice que pasa aquí. Tenemos perdón del Padre por nuestro arrepentimiento y caminamos con Cristo. Entonces creer en su palabra es una experiencia de conversión y no de nacimiento. Somos nuevos cuando creemos en su palabra porque hemos creído en Él, porque creer en su palabra es creer en Él. Además, 1.2, ¿qué decimos también? Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Pongámosle base bíblica a esto. Lean conmigo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este texto me gusta mucho, por sí solo, no solamente en el contexto de este sermón. Me gusta mucho este texto porque es muy importante, muy interesante. La palabra que se traduce ahí, haremos morada con Él, la palabra morada en griego, es la misma palabra que se usa en la Biblia del Antiguo Testamento en griego. Eso se llama la Septuaginta. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero se tradujo al griego y curiosamente, más bien por inspiración divina, pusieron la misma palabra, morada, que en griego es la palabra tabernaculizar. Tabernáculo de Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Dios? Antiguo Testamento, Dios lo ordena a Moisés. Es el antecedente del templo. No hay templo de Salomón ni de nadie, no hay templo, pero templo significa algo así como depósito o donde alguien habita, tabernáculo. Entonces el tabernáculo es donde Dios se manifestaba. Los hebreos hasta miedo tenían, porque cuando Dios se manifestaba, bajaba su santidad, bajaba su presencia, le decían la Shekinah, que era algo así como una tu voluntad. ¿Sí me expliqué? Era como una nube, dice la Escritura, que era como una nube y que había truenos y relámpagos. ¿Ha leído usted eso? Había truenos y relámpagos y tenían miedo los hebreos. Por eso digo que era como una tu voluntad.
¿Se acuerdan de mi lenguaje de niño? En realidad es que era otro lenguaje yo. Y resulta que el tabernáculo era movible, era un templo movible. Lo armaban y lo plantaban y ahí estaba, pero lo desarmaban y se iba para otro lado. Y la presencia de Dios se manifestaba allá, porque no dependía del lugar geográfico, sino dependía de Dios, que es soberano y está en todas partes. Y aquí dice el Señor, se lo dice a Judas, no al Iscariote, sino al otro Judas, le dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Déjame le explico. Este es el caso de Juan 14. En los primeros versículos el Señor dice que no tengan miedo, que tranquilos, que Él va a preparar casa para nosotros, todo eso. Y salen dos discípulos con una pregunta cada uno. Andrés, Señor, no sabemos cuál es el camino, ¿cómo vamos a ir? ¿Se acuerdan de eso? Es el pragmático. Mándanos la ubicación por lo menos. O dinos cuáles son las coordenadas para poder llegar. A un mapa, algo. ¿Se acuerdan digo, no dijo eso, pero es el pragmático. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Soy el camino, la verdad y la vida. O sea, sígueme, punto. No te preguntes, yo soy el guía, yo te llevo, soy el camino, no solo el guía, el camino. Luego sale otro, Felipe, con otra pregunta. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién es Felipe? Es el espiritualista, es medio carismaticón, yo digo. Es el emocionalista. Señor, haz algún milagro. O sea, muéstranos al Padre, que venga el Padre aquí nos hable. No, hombre, con eso tenemos para convertirnos ya todos. Haz algo extraordinario. No sé, Señor, algo así, una unción. La unción de los diamantes sería bueno, la unción del oro, la unción de la risa. Alguna cosa, Señor. Haz algún mil, que alguien se caiga y le dé el telele. ¿Sí captan lo que está pidiendo Felipe? Algo emocionante. Ese culto bautista así, pues, todos sentados, así aburridos. No, Señor, algo grandioso, que el pastor grite, se quite el saco y nos caigamos todos. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué más quieres? Déjate de emociones y eso, sígueme, camina conmigo. Hay gente que le gusta más las emociones que el Evangelio. En ese contexto está este asunto. Sigue hablando el pasaje, llegamos al versículo 21 y aparece Judas, no el Iscariote, nos aclara el escritor sagrado que no es el Iscariote, que es el otro Judas. Y le dice, Señor, ¿cómo te manifestarás al mundo? Por medio de nosotros. Tradujo eso. Este es el activista, el que tiene intenciones masivas. Le dice, Señor, ¿cómo le vas a hacer para que esto lo sepa todo el mundo? Somos 12, pocos y mal armados. Y aquí entre nos ya ves cómo es Pedrito, que Dios, pero a la hora nada. Y ni hablar de su hermano, que ni sabemos cómo es porque es bien serio. Y los hijos de Zebedeo, Señor, no hombre. Esos cuates que cuando te pidieron que descienda fuego, mira lo que somos. ¿Cómo va a ser para que el mundo entero se sepa? ¿Cómo la ves, Señor, si rentamos el circo romano, el coliseo romano? O algo, o tú eres carpintero, haznos un diseño y hacemos sillas y las ponemos aquí en el desierto y que juntemos miles de personas, 1,000,000 para Cristo. Hay una institución que anda buscando eso. Lo masivo, rentemos el Estadio Azteca. Fíjense lo que pasó aquí. Para los que tenemos de repente, digo en primera persona para que no parezca que estoy echándole a otros, lo que pasa cuando tenemos así ímpetus así muy masivos y queremos lograr cosas con mucha gente y no sé qué. Jesús le dice, no, Judas, tengo otro método muy sencillo, más poderoso que eso. ¿Cuál, Señor? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y lo convertiremos en un tabernáculo viviente para que ande por el mundo entero proclamando la verdad. ¿Estoy hablando claro? Vendremos a Él y moraremos con Él. Y entonces usted, hermano, se convierte en un tabernáculo divino y donde quiera que ande, porque usted también es movible, ¿verdad? Usted no es desarmable, pero sí movible. Algunas veces se siente medio desarmable. Yo sí, de repente se me atora algo acá. ¿No le pasa eso que se le atora el clutch o algo así? Y entonces ya le mueve usted, hasta truena, trum. Ya. ¿A cuántos les pasa eso, hermanos? Son de los míos. Pero usted y yo, mire, yo soy tabernáculo viviente, yo estoy aquí. Pero mire, ya llegué acá. O sea, no estoy fijo ahí, como el templo que está fijo. No, me muevo y soy tabernáculo viviente. Y sé que con ustedes, que son los más antiguos aquí en nuestra iglesia, algunos de ustedes que vienen a este culto, saben esto que enseño yo. La Biblia dice, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y dice cómo hacer los discípulos. Y una de las cosas que dice es que hay que bautizarlos. ¿Cierto o no dice eso? Hermano tocayo, de apellido, ¿usted a cuántos ha bautizado? Ahí en el bautisterio o en el de allá. ¿A cuántos? ¿A ninguno? ¿Qué onda, hermano?
¿En qué quedamos con la gran comisión? La mayoría de ustedes nunca ha bautizado a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos al infierno porque no, pues, ahí dice, ir y hacer discípulos bautizándolos. Yo sí he bautizado un montón. Olvídese, estoy payaseando, estoy haciendo ridículo al decir lo siguiente. Hermano mío, la próxima vez, si eres cristiano verdadero y lees la palabra de Dios y te nutres de la palabra de Dios, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿has bautizado a alguien? Dígale, sí, a muchos. ¿Por qué? Porque si usted cree en la palabra que es Cristo y lee esta palabra y se nutre de esta palabra, usted tiene una personalidad, una condición, una forma de ser diferente. El Señor lo ha transformado y se le nota. Y cuando usted entra a su oficina y ahí están otras personas, ¿qué cree? Los bautiza a todos en el amor al Padre, en el poder, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Porque usted es un tabernáculo viviente donde truenos y centellas se manifiestan por la presencia de Dios, y otras personas tienen la opción de conocer a Cristo porque usted está ahí con su influencia, como cuando María de Betania quebranta el alabastro aquel y unge al Señor con perfume, y dice el texto que toda la casa olía al perfume. ¿Se acuerdan de eso? Como cuando una hermana se echa de más perfume, ¿no? Se echó todo el perfume, estaba abierto y no se dio cuenta, ay, cuando menos ya se bañó, y entra aquí oliendo a rosa salvaje. Y de pilón nos saluda. Al rato todos apestamos igual de lindo. Y yo que quería oler a Saro, pero no. Ahora huelo a Chanel número 5 o algo así, ¿verdad? Hermano mío, claro, bautizar significa sumergir. Eso es lo que significa sumergir nuestra vida, sumerge a otras personas en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que declaramos aquí justamente. Estamos en el 1.2, sí, es la enseñanza que me comprometo a seguir. Y dice aquí, hermanos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Me encanta, y haremos tabernáculo en Él. Dos cosas que decir al respecto de esto. Lean conmigo la primera. Seguir su palabra es amarlo y obedecerlo. Y en segundo lugar, seguir la palabra es ser un tabernáculo del Señor. Así que hermano tocayo, paisano, ¿usted bautizó a alguien? Sí, claro que sí. Con su misma música que compone, con su esposa, y claro que sí. Hay personas que han sido sumergidas en el amor al Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo por su presencia ahí, por supuesto que sí. Es más, la hermana Soraya es una de las que bautizó a él. No, porque él no conocía a Cristo en un tiempo y la hermana sí, entonces lo bautizó y lo discipuló para sí misma. Fíjese más, qué conveniente. Entonces sí, la próxima vez, si usted cree en Cristo y cree en su palabra, diga que sí. 1.3, la siguiente declaración que decimos, y es la esperanza que me atrevo a confesar. Es una esperanza que confieso, que digo, aunque se enojen algunos, porque la esperanza cristiana le cae gorda a algunas personas. Miren cómo dice el texto. La base de esto, lean el texto conmigo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga, qué esperanza más hermosa. No verá muerte. Y no se refiere a que no nos petatearemos del verbo que nos lleven flores, sino del verbo no moriremos, somos eternos, estaremos con Dios. Esa es una esperanza y declaramos esperanza. Pero sí tenemos que reconocer, hermanos, que esta verdad. Confesar su palabra es conocer nuestro destino eterno. Un adolescente de nuestra iglesia, en su clase, el maestro estaba diciendo alguna cosa, quería dar un ejemplo sobre el asunto pues yo creo que quería dar un buen ejemplo, un lindo ejemplo a los muchachos, a los niños casi adolescentes, pues que hay que planear bien la vida, porque hay que entender que la vida dura poco. Algo estaba queriendo decir, no recuerdo exactamente qué, pero de repente dijo, porque algunos de ustedes, por ejemplo, no saben cuando se mueran a dónde irán. Y él dijo, yo sí, profe. O sea, de esos chamacos que dan lata, ¿no? Que echan a perder la ilustración. Yo sí, profe. Voy a decir Pepito para que no tengamos nombres, y le dice, ¿tú sí sabes, Pepito? Sí, yo sí. ¿Y a dónde vas a ir cuando te mueras? Al cielo con Jesús. ¿Y cómo sabes eso? Porque la Biblia lo dice. Ahí Juan 3:16, pues tómale, que les empieza, pues le dijo lo que sabía, los 3 textos sabía. Por poco y les dice ese también que dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque ese todo niño se lo sabe, ¿no?
Pero le puso así y pues ya el maestro tuvo que aguantar. Primero quiso ahí como refutarle, pero después no pudo. Sí, el cristiano sabe a dónde va. Pero aquí entre nos, pues sí cae gordo eso a algunas personas. Imagínense, estamos en un terremoto, está temblando todo, nos mueve. Y todos, ay Dios mío, no, véngase para acá, ay, es que las autoridades, este gobierno nomás tomó el poder y miren lo que está pasando. Porque siempre le echamos la culpa al gobierno, ¿verdad? De todo. Y anda por ahí un cristiano o una cristiana y no tiene miedo. Y empieza a orar, Señor, gracias, protege aquí a mis hermanos, a mis amigos. Sí cae gordo, espérate, no, también ponte nervioso, qué chiste que nomás nosotros. Porque hay gente que no soporta que alguien tenga seguridad. Porque como él no tiene, cree que todos no deben tener, cree que todos tienen que ser iguales. ¿Sí me explico? Ahora, también habrá quien se sorprende y diga, yo quiero ser como ese, ¿no? También hay los que pueden tener esa condición y que cuando termine el terremoto te dicen, ¿cómo le haces? ¿Por qué tenías tanta tranquilidad? Porque tengo fe. Pues enséñame, y está padre eso. Pero sí, el cristiano tiene fe, sabe de qué se trata esto, sabe su destino eterno. Confesar, porque aquí dice que confesamos esta esperanza, confesar su palabra es experimentar la seguridad de la vida eterna. Cuando usted y yo creemos en esta palabra, pues ni modo que qué, hermano, si aquí dice, ¿cómo le hacemos? Aquí dice, cuando uno me preguntó en mis primeros días de cristianismo y me preguntaba sobre ese asunto de mi seguridad, porque yo sí me la pasaba hablándole a todos, sí, era de esos cristianos latosos. Yo creo que sí hice mal porque algunos los mandé al infierno, de palabra, no que los mandé yo, se fueron solitos, pero que yo les dije, porque sí, en algunas ocasiones usaba yo ese texto que dice, ya no te sigo hablando porque la Biblia dice que no eches los santos a los perros ni los perlas a los cerdos. O sea, le dijiste puerquito y perrito, ¿verdad? Al otro, no se debe hacer. Pero yo estaba en mi primer amor, que cuánto amor, ¿verdad? Me estaba en mi primera así euforia de haberme convertido. Y cuando alguien me decía algo sobre la salvación y sobre eso, me decía, pero ya loco, ¿por qué crees? Porque aquí dice. Yo le decía, porque aquí dice, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice, es la palabra de Jesús. No era tan consciente como ahora de eso, pero eso es lo que me daba convicción. Confesar su palabra es experimentar la seguridad de la vida eterna. Me temo que algunas personas que tienen dudas, pues no están permaneciendo en su palabra. Hay gente que tiene dudas, apenas va a la universidad y empiezan a decir los maestros cosas en contra de la fe y les tambalea, les mueve el tapete, les quita ¿cómo se llama así? El tapete, la alfombra, les mueve, se caen. Hermano, pero si permaneces en la palabra, estás confesando una verdad eterna, tienes una esperanza bendita. De hecho, cuando tenemos esa esperanza, las noticias de enfermedades, las noticias de los estudios médicos de laboratorio, no nos tumban. Tal vez sí nos tambalean, tal vez sí nos causan dolor y preocupación, pero no nos tumban porque nos mantenemos firmes. ¿A cuántos aquí les han dado algún informe médico negativo? Más bien dice positivo, pero es negativo. Sí, pero nos sostenemos firmes, estamos en Dios, porque Dios es el mismo de antes del informe médico, es el mismo después también. Eso es lo que confesamos nosotros entonces también. Vamos ahora a la siguiente letra de la palabra Biblia, la segunda B. ¿Qué decimos? Busquemos sus enseñanzas con pasión. Aquí, hermanos, esta idea une otras más de las que decimos, que tiene que ver con esta búsqueda de sus enseñanzas con pasión. Dios se reveló, pero una vez que se nos ha revelado, buscamos nosotros con pasión esa verdad. Aceptar su palabra incluye rechazar las mentiras del mundo. Por eso ahora en este nuevo trío, ya hicimos un trío, dijimos la introducción, la palabra de Dios contenida en este libro. Y lo dijimos, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Lo dijimos en positivo, esto me atrevo, esto hago, esto es verdad. Pero ahora vamos con un trío que habla a diferencia de esto un poco en negativo. He aquí 3 convicciones que nos dan carácter que contrasta. Porque somos revolucionarios, somos remanente. Remanente y revolucionario es algo parecido. Remanente es como un grupo de gente diferente que contrasta. El cristianismo siempre es un remanente. Por eso Jesús dijo, son muchos los llamados, ¿y qué? Pocos los judíos. Eso dice la palabra. Esos pocos son remanente, o son un grupo de personas distintas, contrastantes, revolucionarias. Vamos a la 2.1 que declaramos. Adelante, por favor. ¿Cómo decimos? Nada me impide recibirla. Aquí decimos un asunto negativo, es un absoluto, pero es negativo, no dice todo, dice nada. Nada me impide recibirla. Y vayamos a un pasaje de la Escritura que Jesús contó respecto a su palabra. Contó la parábola del sembrador.
Pero después parece que nadie le entendió, ni los discípulos. Y después él, a solas con sus discípulos, en forma privada, les explica la parábola. Eso vamos a leer. Y en la parábola el Señor dice que lo que quiso decir es que la semilla esa del sembrador es su palabra. Entonces este texto había que estudiarlo hoy, porque tiene que ver con esto. Y vayamos entonces a esa primera frase que decimos, nada me impide recibirla. Y vayamos a la base bíblica de ese pasaje, en la parábola. ¿Cómo dice? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hemos estudiado esa parábola, se sembraba por voleo, se dice, se metía una especie de cucharón así de madera en el trigo o en lo que fuera la semilla y se lanzaba a la tierra que se iba a sembrar y algunas partes caían en un terreno por donde pasaban las mulas o los bueyes cuando tú ibas sembrando. De hecho, en ocasiones se sembraba de esta manera, se ponía sobre un animal de carga un costal de semillas, se le hacía un agujero o se usaba el costal agujerado y cuando iba caminando el animal le iba pegando el sembrador al costal para que fuera cayendo semilla. Pero evidentemente el animal iba por aquí y acá estaba la tierra, pero algunas de esas semillas pues botaban para acá por donde el animal va pasando, que es terreno duro, no, la semilla toing, nomás pega y se regresa. Y esas semillas alimentaban a las aves y Jesús explica que es el malo que quita la palabra. Pero aquí hay que decir una cosa, esos terrenos que hay ahí no los hizo Dios así. Es tierra de camino, tierra dura, el que quiere ser tierra de camino, tierra dura. Es tierra de espinos el que quiere ser tierra de espinos. Es tierra con solo piedra el que quiere ser eso. Eso no es esencia tuya, no, tú decides eso. Y el Señor te compara con eso. Y aquí dice que hay una tierra que no recibe la palabra. Bueno, por eso decimos en negativo, nada me impide recibirla. Lo que estamos diciendo cuando decimos nada me impide recibirla, en un sentido espiritual, estamos diciendo yo no soy tierra como junto al camino. ¿Sí me expliqué? Ahora, no es lo que decimos en palabras, pero en teología es lo que estamos diciendo. Por eso dos cosas que decir. Número uno, léanla conmigo por favor. Recibir la palabra es posible porque Él nos la ha revelado. Hermanos míos, es un acto divino. ¿Cuántos aquí saben algo de contabilidad? ¿Alguien estudió contabilidad? Los contadores, qué bueno, felicidades. ¿Alguien sabe de física? ¿Sí? ¿Alguien de psicología? Los que estudian psicología. ¿Medicina? ¿Hay médicos aquí? Los que saben, sí, hay médicos. Ese conocimiento que tienen, yo lo sé. Se lo ganaron a pulso, estudiaron, se esforzaron, se quemaron las pestañas, fueron a reuniones con amigos para estudiar, se lo pasaron cotorreando, pero estudiaron algo también. También un poquito estudiaron, yo sé, fue un esfuerzo intelectual y adquirieron conocimiento. El conocimiento de Dios no se consigue así, solo se recibe, es revelación. Él se dio a conocer, no podemos llegar a Él, subir, no podemos alcanzar, no puede haber alguien que diga, yo voy a conocer a Dios, voy a estudiar a Dios. Y no se puede, solamente estudiamos lo que Él reveló. Así que sabemos lo que Él quiere que sepamos, punto. No podemos alcanzar más, por eso cuidado con andar de preguntones, de cosas que no sabemos. ¿Y habrá creado Dios a otras personas, otros seres en otras partes del universo? Vengo de Marte, ¿se acuerdan de eso? ¿De Marte de quién? Dijo el niño, ¿verdad? ¿De Marte de quién? Le dijo al extraterrestre. Hay gente preguntando cosas que Dios no quiso revelarnos. Pues no, porque no son importantes, lo que sea. Cuidado, porque no. Recibir la palabra es posible porque Él nos reveló. Y además, recibir la palabra es una decisión personal. Eso sí, yo decido, sí, que su palabra penetre mi vida. Hay gente, ¿no?, que está sentada en el culto con el corazón cerrado. Así, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, decía Capulina. Los jóvenes no saben ni qué estoy haciendo, no saben nada. Jóvenes, ¿saben de Capulina ustedes? Algunos sí. Le ha contado su abuelito, yo creo, ¿no? Algo así. Su nieto de Capulina es cristiano, ¿sabían eso? Es influencer, ¿o cómo se llama eso? Es youtuber y dice que su abuelo se convirtió y cuenta cosas de su abuelito. Qué bueno, porque era el campeón del humorismo blanco. ¿Se acuerdan, hermanos? Ay, perdón, estoy así como anhelando, se nota mi vejez. Pero hermanos míos, sí, perdón, es una decisión de no voy a rechazar la palabra, yo soy de los que va a aceptar.
No soy de los que cierran los oídos. ¿Se acuerdan de los changuitos esos que es típico, un símbolo? Uno se tapa los oídos, otro se tapa los ojos y otro se tapa la boca. No somos de esos, no. Si lo oímos, si lo vemos y si lo proclamamos. Por eso decimos, recibir la palabra es posible porque nos reveló, pero recibirla es una decisión personal. Yo decido qué tipo de terreno soy. 2.2, la siguiente frase que decimos es esta: nadie me evitará que la haga parte de mi vida. Otra vez en este caso no es nada, sino es un nadie. También un absoluto nadie, ninguna persona me evitará que la haga parte de mi vida. No solamente la escucharé, no solamente no seré duro como el terreno, sino que abriré mi corazón, sino que además voluntariamente la haré parte de mi vida. Lean conmigo Mateo 13, 20 al 21, en la siguiente parte de la parábola, como dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es un texto triste, este es muy, muy desagradable, este texto me da mucha tristeza. ¿Y saben por qué? Porque de repente cuando una persona le predico el evangelio y dice así como muy, muy entusiasta, tipo el Chavo del Ocho, sí, y luego yo, ¿se ha visto a esas personas? Yo pido a Dios, sí, Señor, que sea cierto. Porque de repente las personas muy faramayescas, pues da dudas. Mire, a Jesús se le acercaron personas y todos de diferentes maneras. El centurión que le pidió que orara por su siervo, el presidente de la sinagoga, Jairo, que le pidió que orara por su hija, y así todos se le acercaban. La mujer enferma de flujo de sangre ni quería ser descubierta, dijo: si Santo lo socará de su manto. Pero el joven rico, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que llegó y se arrodilló. Señor, así perdón, no me sale. Si me agacho ya no me levanto. Pero se arrodilló y así todo faramayesco: maestro bueno, ¿sí? Como tipo obra de teatro. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Así, yo me lo imagino así, haciendo su cantecito. Y si usted lee la respuesta del Señor, parece que no le gustó al Señor y le dijo: no me llames bueno, solo mi Padre es bueno. ¿Se acuerdan de eso? Ya desde ahí lo estaba así como que cálmate, tan muy efusivo. Y dígame una cosa, ¿creyó en Cristo? No, se fue sin conversión. Ahora no os digo que todos los que se convierten con muchas ganas, esos no son ciertos. Yo sí me convertí con muchas ganas, en serio. Y pues sí fue así, más o menos cierto, pues. Los que me conocen dirán: más o menos, pastor. Pero qué triste que alguien sí acepta, pero no tiene raíz, no deja que penetre en su vida. O sea, solamente lee o solamente escucha, pero no es parte de su vida. Y luego viene las persecuciones, a eso llama sol y eso, y lo secan. Lean conmigo, por favor, lo que sigue. Vivir la palabra es una disciplina espiritual. Hermanos míos, es algo que debo hacer intencionalmente. Debo hacerlo voluntariamente. Es mi intención, sí, ya recibí la palabra que eres Cristo. Él es la palabra viva, es la palabra. Pero ahora esa palabra que es Él mismo, pero que está ahí redactada en enseñanzas, principios, valores, la voy a leer sistemáticamente, voy a disciplinarme. Para eso es el instituto de nuestra iglesia, hermano. Si no eres parte del instituto, te estás perdiendo una gran bendición para ser un cristiano fiel, fuerte, no solamente un asistente o un simpatizante. Te exhorto. Además, ahora tenemos clases por internet. No tienes que venir, en esta ciudad es bastante peligroso en ocasiones. Y no quiero desanimar a los que sí vienen, pero puedes por internet aprender de la palabra del Señor en pijama. Puedes estar en pijama. Acá arriba ponte algo elegante, pero abajo puedes estar en short. O con la cámara, muros la ponen, ¿cómo se llama? La cámara cerrada. Ponen una foto de ellos así muy atento. Yo el otro día pensé hacer eso. Pensé poner varias fotos e irlas cambiando. Y que en una esté así y en otra. ¿A poco no? Podría pasar, porque hay algunos hermanos que no tienen la cámara cerrada, la tienen abierta, pero parecen foto. Tú hable y él así. No, de veras, de repente digo algo y se rasca. Así estaba el hermano, pensé que era su foto. Pero, o sea, estoy diciendo esto para animarte. Intégrate al instituto, porque vivir la palabra es un asunto de disciplina espiritual. Número 2, léelo conmigo, por favor. Vivir la palabra es no solo ser creyente, sino discípulo. Discípulo, no de corta duración, sino para siempre. El discípulo permanece.
El creyente pues va y viene y se anima y se desanima y otra vez y va otra vez y se regresa otra vez. Pero si permanece en la pastor, pues yo no puedo lograrlo, me desanimo y de repente vuelvo a caer y le digo, sí hermano, me piden consejo, ¿verdad? Y le digo, usted lee la Biblia todos los días, ¿verdad? ¿Todos los días? Sí. No, pues no siempre puedo, es que a veces no sé qué. Ah, bueno, asiste a todos los cultos usted, por lo menos un culto a la semana, cuando puedo. Y pues no lo ve por internet porque aunque no pueda, pues de su casa. Sí, a veces cuando ahí mi esposa está viéndolo, ahí paso y oigo algo. Pues ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere? ¿Qué consejo le doy? O sea, pues si es lo fundamental de la vida cristiana. Es como si el doctor nos tuviera que dar como receta, oiga, coma. Es lo normal. El doctor nos tiene que dar una enseñanza, una exhortación, una medicina más grande que solo comer. Si lo que me dice, oiga, ¿y usted se alimenta bien? No, pues a veces paso 3 días sin comer, pues estamos en la calle, ¿no? El doctor dice, no es conmigo con que debe venir. Usted vaya consigo con el del espejo, usted pues coma, porque es algo demasiado elemental. Ir a consejería pastoral para que alguien me diga, lea la Biblia, es como eso. Como que el doctor necesite decirme que debo comer. Si yo sé que debo comer. Voy al doctor habiendo sido un comedor. O sea, siendo alguien que come. Entonces lo que necesito es otra cosa, es medicina, qué sé yo, porque tengo algún desajuste, lo que sea. Pero si me tiene que decir el doctor que coma, es como al cristiano que alguien le tiene que decir, lea la Biblia todos los días. Si es lo natural, si es lo mínimo que hacemos. Leer la Biblia, orar, caminar con Él, ir al culto, escuchar la palabra del Señor como ahora mismo. Eso es algo fundamental. Por eso digo, esto tiene que ver con ser discípulo, no solamente creyente. Vayamos al 2.3, declaración que decimos, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Y mire lo que dice el final de la parábola, de la explicación de la parábola. Leen conmigo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora se trata de una semilla que cayó no en piedra, sino si hay buena tierra más o menos, pero también crecen espinos y la ahogan. Son las ideologías, filosofías del mundo que la ahogan y los afanes de este mundo. Y luego sigue 23, lean conmigo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos míos, proclamar la palabra es vivir a contracorriente. Qué interesante, 3 tipos de tierra que fracasan, que son inútiles. Un tipo de tierra es un remanente, algo a contracorriente. Saben que sí, tenemos que decirlo, es algo delicado, pero sí tenemos que decirlo. El que tenemos una fe a contracorriente y no hay manera de evitarlo. Yo sé que el día de hoy hay muchas congregaciones, muchos predicadores que están tratando de cambiar eso. No se puede cambiar eso, es como querer hacer la puerta angosta muy ancha, porque Cristo dijo, entrad por la puerta angosta y andad por el camino estrecho, porque es amplio el camino, es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Pero el camino que lleva a la vida eterna es una puerta angosta y un camino estrecho. Y no significa que no cabes, no significa eso, pero significa que es uno exclusivo, no hay otro. Los que creen que todos los caminos llevan a Roma están equivocados. Esos son los de la puerta ancha. Y de repente hay algunos predicadores del evangelio que quieren hacer la puerta más ancha y andan mezclándose con las ideologías y con el mundo. No se puede, hermano. Nuestra fe es a contracorriente. Es imposible. No sé si le pasa a usted. Mi esposa y yo ya les he contado que vemos series, ya no sé dónde vamos, pero veíamos series, cambiamos de ver unas a ver coreanas porque pensábamos que eran más sanas. Y sí, pero ya empezaron también con sus cosas. Y de repente llegamos a una escena ahí. ¿Por qué tienen que ser tan explícitos? Explícitos, se dice, con las cosas de los gays. Y salen ahí 2 hombres besándose. Le quitamos, nos da coraje y le ponemos ahí la silla a la película. Que no creo que nos hagan caso. Le dijeron a Alex San Pedro. Lo estaban entrevistando en la televisión, en internet, perdón. Usted sabe, en el ambiente de las misiones hay una cosa que se llama un choque cultural. Consiste en el hecho de que cuando alguien va a otro país, aún no solo los misioneros, sino cualquiera, a trabajar o lo que sea, al principio les gusta mucho ahí porque hay cosas diferentes, paisajes diferentes, gente que habla distinto, palabras que vamos aprendiendo, comidas que no hemos comido, pero después de un tiempo eso cansa y extrañas tus tacos al pastor y esas cosas y además ya estás harto de ese ambiente y hay un choque cultural.
Y en la obra misionera, ese es un peligro para nuestros misioneros porque algunos se regresan en ese choque porque no soportan más. Tenemos que orar por ellos para que permanezcan y sigan y se integren y se encarnen en aquella cultura. Y se llama eso. Y le estaban preguntando a Alex San Pedro eso, de que el cristianismo es una fe a contracorriente y que hay un choque cultural. Y él decía, y me gustó mucho esa frase, dijo: yo experimento choque cultural cuando salgo de la puerta de mi casa. No tengo que ir a otra parte del mundo, porque el mundo no es mío ni yo soy del mundo. Saliendo de mi casa, yo ya tengo problemas de choque cultural, ya tengo problemas de ser una vida contracorriente. Y es cierto, porque no, hay cosas que no estamos de acuerdo con la tele, ni con el gobierno, ni con la ONU, ni con las reglas, ni con lo que dicen a nuestros hijos en la escuela pública. Y es verdad, no estamos de acuerdo con eso. Y ahora no estoy diciendo que seamos personas amargadas y que personas que no quieren a la demás gente. No, yo hasta enseño que debemos ser el empleado de confianza en la empresa. Debo ser el empleado más buena onda de todos, que soy obediente con mi jefe y que soy buena onda con mis compañeros. Debo ser el mejor vecino del barrio, el que no tiene por qué pelearse con nadie, el que tolera y perdona, el que tiene una palabra de aliento para el que sea. Debo ser eso, pero no puedo evitar brillar con la luz de Cristo y molestar al que vive en tinieblas. No puedo evitarlo, porque tengo que responder con la verdad. Y cuando hay pláticas ahí, lo que sea, y estoy con mis amigotes ahí en la esquina y pasa una muchacha, alguno de esos dice una barbajanada, tengo que molestarme. Es más, ganas me dan incluso, y lo hago, de defender a esa persona. Oye, no seas grosero, ¿qué estás haciendo? Discúlpate. Y claro, caigo gordo. ¿Por qué? Porque no soy de aquí, soy de otro reino, del reino de los cielos. Y sí, quiero ser buena onda con todos, pero no puedo evitar. En el trabajo te pide el jefe que hagas una trampa para evitar impuestos, que hagas ahí una cosa, que digas no sé qué, y es algo negativo, es robo. Pues no lo hago. ¿Por qué? Porque soy de otro reino. Y sí, caigo gordo. Por eso decimos aquí, vivir la palabra es una disciplina. ¿Dónde vamos acá? Proclamar la palabra es vivir a contracorriente. Es más, lean conmigo el número 2, por favor. Proclamar la palabra es la victoria sobre la inutilidad. Las otras tierras, el camino, la de piedra, la de espinos, tan chuecas como mi dedo, no dieron fruto. Pero esta tierra sí dio fruto abundante. Me gustan mucho los aguacates criollos. Y usted dice, ¿para qué me cuenta eso? Ahí les voy. Y resulta que un hueso de aguacate que estaba por ahí, ya empezó a salir una cosita. Y que me meto al internet y analizo y me dice que se puede sembrar. Y ya tengo una plantita de este tamaño. La puse en un vaso así, tal como me dijeron. Le atravesé unos palitos porque vi en un tutorial al hueso así para que se quedara deteniendo en el vaso. Por cierto que llegaron ahí unos jóvenes y la estaban viendo y decían, ¿qué es eso? ¿Es una brujería del Paso? ¿Qué? ¿Es para qué? ¿Qué decían que era? ¿Para que no lloviera? ¿Para que no llueva? Porque estaba lloviendo. Ya es una planta así, tiene muchas hojas. Y vi en el tutorial que debo en este mes sembrarla. La voy a sembrar. ¿Para qué creen que quiero sembrar esa plantita de aguacate criollo? Para que luzca, para que esté ahí. Para que los caracoles se la chupen, porque hay caracoles, ¿verdad?, que le hacen daño. ¿Para eso la quiero? ¿Para qué? Para tener aguacates, que lo único que dejo de los aguacates es el hueso yo, porque me lo como entero. ¿Cuántos se lo comen entero un aguacate criollo? Todo, ¿verdad? Sabe riquísimo, así entero, ni cuchillo uso, así, y así como que se embarra, ya uno hace, ay, perdón. Son muy ricos esos aguacates. Para eso es. Y si no da fruto, pues lo mochamos. Ya me dijeron que tengo que tener otro árbol de aguacate, porque un solo árbol de aguacate no da fruto. Tiene que haber por lo menos otro, para aquello de la ¿cómo se dice? La polinización. Entonces, si alguien tiene uno de aguacate, un hueso así, me lo manda para que lo hagamos. Oiga, ¿para qué se aventó la semilla? Para que diera fruto, no para que fuera inútil. Entonces, hermanos, proclamar la palabra es la victoria sobre la inutilidad. Pero usted y yo no somos inútiles, no, servimos para hablar a otros. Y por último, hermanos míos, hay una sucesión de cosas. Leamos nuestro destino en sus historias de la palabra. Ahí está nuestro destino. Reconocemos que la palabra nos presenta el plan de Dios para nosotros, nos presenta el maravilloso propósito por el que nos dio vida, nos presenta su gracia que nos ha salvado y nos habla de la esperanza que nos ha impartido, el gran amor que nos imparte para salvarnos. Lean conmigo
la base de este último trío en Juan 20, 30 al 31. ¿Cómo dice? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Hermanos, he aquí 3 decisiones que nos convierten en discípulos. Las últimas frases que decimos son muy breves, ¿verdad? La oiré. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla. Son muy breves, pero vamos una por una con cada una de las letras de la palabra Biblia. ¿Cuál sigue? La letra I, pero antes leamos las dos declaraciones, 3.1 y 3.2. ¿Cómo dicen? Estoy aquí para leerla, oírla, hasta ahí. Dos sentidos físicos que no solo tienen que ver con percibir físicamente, vista y oído, sino con algo más. Así es que hablamos de esta letra de la palabra Biblia, la letra I. Implementemos sus principios y valores con obediencia. En Hebreos leímos la serie antepasada, leímos acerca de mirar a Jesús y explicamos que eso de mirar a Jesús no tiene que ver con el sentido de la vista. En la Biblia, cuando se habla de oír, Dios le dijo a su pueblo: no oyeron mi palabra. Ahora, sí la oyeron del verbo percibir, pero no la oyeron del verbo obedecer, porque oír significa obedecer. Como usted le dice al chamaco: chamaco, te estoy diciendo y no oyes. O le dice usted: no escuchas. Ahora, sí escuchó, pero no hizo porque no escuchó, porque escuchar también significa aceptar y obedecer. Y aquí ese es el sentido. Por eso el punto es: implementemos, o sea, hagamos lo que se nos dice. Primera cosa que hay que leer, lea conmigo por favor. La leemos porque sabemos que en ella Dios nos revela quién es y qué quiere. Oigas, esa es la teología en resumen: quién es Dios y qué quiere. Y si yo sé quién es Dios y qué quiere, va con todo. Implementemos. Y número 2, lean conmigo por favor. La oímos porque entendemos que se trata de su perfecta voluntad. Ya les puse el ejemplo de aquella vez que fui a esa reunión de oración. Si Dios va a hablar de veras, quiero saber qué va a decir. Me interesa qué va a decir. Aquí tenemos, a algunas personas no les interesa oír el informe de gobierno del presidente o la presidenta, pero a que sí, a algunos les interesa escuchar al director técnico de la selección nacional. Ahí sí, ahí estamos todos, con la cervezota acá. Hermano, páseme una caguama. No es cierto, nosotros no tomamos eso, me van a regañar, pero no hacemos eso, por supuesto. No, mi vida, yo jamás. Algunos ya conocí, pero yo no, es cierto, es bromeando. Todo es broma. Pero ahí estamos los hombres bien, y algunas mujeres también son bien futboleras, también son, y eso sí nos interesa oír. O nos interesa oír de algunas personas, no sé, hay gente que le encanta oír, no quiero decir nombres porque más me meto en líos, pero hay gente que le interesa saber qué va a decir el director de la película fulana de tal, o el actor de la película, o actor, o actora, ya no me acuerdo qué, es actor, ¿verdad? Es actor y actriz, o sea, es actor pero es actriz. Es que yo estoy diciendo de uno que dice que es una cosa que no es. No me captaron. Pues ¿qué pasó, hermanos? No me captaron. Es que hay uno que es lo que no dice que es, y yo sí sé que lo que es otra cosa que es que no dice, pero que nadie sabe que es. ¿Me expliqué ya? Y hay gente que le interesa eso, quiere saber qué dijo, y ahí está. Pati, dinos, Pati, por favor. ¿Sí se llama Pati? O sea, pero si Dios dice, si es la voluntad perfecta, eso quiero oír. Si lo que dijo Dios, eso quiero oír. Lo que Él dice. Por eso implementemos sus principios y valores con obediencia. Y 3.3, para terminar este trío de las últimas cosas, dice: y vivirla diariamente. La letra A, la última A de la palabra Biblia, decimos: amemos sus designios con pasión y sabiduría. Amemos, o sea, vivirla diariamente porque me interesa. Su propósito eterno es nuestra salvación. Dios con su palabra tiene dos propósitos, que son los dos propósitos de la predicación también. Número 1, nuestra salvación eterna. O sea, que los inconversos se conviertan. Número 2, nuestro perfeccionamiento, que los cristianos sean edificados. Yo predico para dos cosas: para que los que no creen, crean, y para los que ya creen, sean perfeccionados. Para eso es la Biblia, para salvación de los perdidos y para edificación de los salvos. ¿Me expliqué? Y si usted y yo somos de los salvos, pues hacemos de ella nuestro gran amor. Es la palabra de Dios. Por eso leamos dos cosas. La experimentamos porque nos prepara para la eternidad. Y número 2, la vivimos porque nos hace plenos, felices,
útiles hijos de Dios. No hay mejor manera que vivir la palabra del Señor. Es la manera de ser feliz. Eso deberían enseñar los promotores de la superación personal. Si de veras quieren que alguna persona se supere, enséñale la palabra, enséñale la Biblia, la palabra de Dios. Es una tristeza que el día de hoy a algunas personas les importa más ir a hablar con un terapeuta, con un psicólogo, que escuchar la palabra del Señor. Hay gente que le late mucho eso. Y déjeme decir una cosa, por supuesto que en nuestra iglesia hay personas que estudian psicología, mi esposa misma. Claro que sí pueden ayudar a una persona, pero ¿sabe qué? Lo que funciona de la psicología, lo único que funciona de la psicología es lo que la Biblia también dice. La Biblia también se ocupa de nuestro psique. Dios también se ocupa de nuestra alma, de nuestros pensamientos. Él también dice cosas para nosotros. Esas personas que le recomiendan al aconsejado que debe tener pensamientos positivos y no sé qué, la Biblia dice, si hay virtud alguna, si algo no alabanza, en eso pensad. La Biblia también habla mi esposa ha predicado, ha dado conferencias y ha escrito un libro acerca de eso y cómo es que funciona nuestro cerebro, pero lo único que funciona de la psicología es lo que también dice la palabra. El problema es que en la psicología se enseñan otras cosas que no solamente no dice la palabra, sino que contradicen la palabra, y es ahí donde está el problema. Y hay psicólogas que llegas a la sala, te acuestan y te dice el universo entero está aquí contigo, siente la energía de no sé qué, concéntrate, discúlpeme, salga corriendo de ahí, ¿qué es eso? Porque aplican cosas de humanismo, en donde el centro es el ser humano, no Dios. Pero cuando una psicóloga cristiana te aconseja de otro punto de vista, de un punto de vista que tiene que ver con lo que Dios dice de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, porque sí, Dios sí se ocupa de eso. ¿Ustedes creen que Dios dijo, no, que otros se ocupen de eso? Yo nomás me ocupo de una cosa y que ahí los científicos se ocupen de otra. No, Señor, Él también se ocupa de eso, hasta se ocupa de nuestro organismo, porque también nos recomienda comer bien. Cuando prohibió a los hebreos comer ciertos animales, si usted analiza esos animales, son los animales que más transmiten enfermedades. El día de hoy ya no nos transmite tantas el porquito, pues porque lo cocinamos bien. Pero aquí entre nos, sí, un puerquito, pues sí es bien puerco, ¿no? Se llama puerco, se llama marrano, se llama cochino, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos nombres queremos para entender que es bien puerco? Pero ahora sí, lo cocinamos bien y no nos hace tanto daño, pero en aquella época Dios mismo se encargó de eso. No tenemos a Daniel ahí comiendo puras legumbres y pescado, porque pescado sí podía comer, y más sano y más rozagante que los otros que comieron camello y puerco y no sé qué, que no debían comer los hebreos. Es decir, Dios sí se ocupa de eso. Hermano mío, lo que más necesita una persona es a Dios, estar en comunión con Él y leer su palabra, terapia de salud mental, leer su palabra. Y no solo leerla, oírla, aplicarla a la vida, vivirla internamente. Así es que, hermanos, vayamos al acróstico completo de la Biblia y leámoslo uno por uno. Basemos nuestra vida en lo que viene de Dios. Invoquemos su verdad delante del mundo. Busquemos sus enseñanzas con pasión. Leamos nuestro destino en sus historias. Implementemos sus principios y valores con obediencia. Amemos sus designios con pasión y sabiduría. Hermanos míos, este país y esta parte del mundo llamada Latinoamérica fue evangelizada antes que por misioneros, por unos personajes interesantísimos de la historia de la fe en nuestro país que se llamaban colportores. Lo he explicado esto antes ya y he dado estos ejemplos, pero permítanme terminar con ellos para todos que lo recordemos y para los que no los conocen. ¿Qué son colportores? Vendían Biblias, repartían Biblias. No eran grandes predicadores, la mayoría de ellos. Eran vendedores, libreros, traían Biblias acá a México. Era un buen mercado, nadie tenía. Y traían Biblias. Por eso algunas Biblias que usted tiene ahí viejita de su abuelita no sé qué, en las primeras páginas viene ahí como árbol genealógico para poner papá, mamá, abuelos, porque la vendían así como un libro de la familia. Un libro de la familia, y aquí puedo poner los nombres de sus antepasados y no sé qué, y los compraban. Y traían de diferentes colores y sabores. Un día un colportor fue asaltado por un grupo de maleantes, de avigios, ladrones de vacas, y lo agarraron y lo amarraron y decían que lo iban a matar. La mayoría de ellos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero había uno que sabía leer y escribir, y el jefe de la pandilla le dijo: ¿qué trae este hombre ahí? Dijo: son libros, puros libros. Dijo: a ver, léete uno. Y lo abrió y leyó la parábola del hijo pródigo, y dijo el ignorante jefe de la pandilla, dijo: este está bueno, no lo quememos, léete otro. Y le apareció un salmo y dijo: ese también está bueno, no lo quememos. Lo dejaron libre, pero le robaron sus libros.
El colportor pues pidió más libros a Estados Unidos, le mandaron más libros para seguir haciendo su trabajo de vender Biblias, repartir Biblias. Y un día muy cansado fue a un lugar, un pueblo donde había una iglesia, se reunieron en un patio ahí sobre piedras y tablones. Dijo, aquí si algunos quieren Biblia, porque no todas las iglesias tenían varias Biblias o una Biblia por familia, sino que eran pocas. Se sienta por ahí, está un hombre predicando, y ese hombre que está predicando lo ve entrar y sentarse, y empieza a tener nervios el que está predicando, y de pronto comienza a llorar y dice, perdónenme, no puedo más, tengo que hacer algo. Y va donde está el colportor, se hinca delante de él y le dice, perdóneme, yo fui el capitán de la pandilla que le robamos sus Biblias. Yo fui el que lo maltraté y le dije que lo íbamos a matar. Pero gracias por sus Biblias. Aprendí a leer y a escribir. Y fue precisamente con las Biblias, porque cuando me leían lo que decía, yo dije, quiero conocer a eso. Y entregué mi vida a Jesucristo. Y por causa de eso me enseñaron a leer y a escribir. Le pido perdón y siga haciendo su trabajo. Esto es de la vida real. Esto sucedió. Así se evangelizó México. Una historia más si quiere. Una niña le dice a su papá, ¿me das un centavo? Creo que en esa época había medio centavos. Y le dio una moneda. Y fue a la tienda y compró unos dulces que le dieron en un cucurucho de papel. Llegó a su casa, tiró el papel. El papá agarró el papel porque estaba lleno de letras por todas partes, y letras muy especiales, y empezó a leer. Era un cacho de la Biblia. Le interesó y le dijo, mija, ¿vas por otros dulces, por favor? Trajo otro pedacito, hasta que trajo un pedacito que ya no coincidía. Y entonces fue a la tienda, no aguantó y dijo, señor, le está dando a mi hija unos cucuruchos de unas hojas. ¿De dónde sacó eso? Un libro que tengo aquí. Si quieres se lo vendo, ya no tiene muchas hojas, pero si quieres se lo vendo. Y le vendió una Biblia deshojada. No tenía muchas partes, pero unas sí las tenía. Y ese hombre empezó a leerlo y quería conocer más. Y ahí decía impreso en Inglaterra, y el nombre, la dirección, y manda una carta. Y le llega respuesta. Y le dicen que si quiere le manda un curso de discipulado. Para acabar pronto, funda una iglesia ahí. Y él se convierte en pastor de esa iglesia porque era el más capacitado, porque recibió educación. Le costó a Dios sangre de personas. Todavía personas mueren por este libro. Todavía hoy, en este siglo, todavía hay personas que mueren por tener este libro en sus manos y por leerlo y creerlo. Por eso oremos por nuestros misioneros en aquella parte del mundo y en otros lugares donde gobierna el Islam. Personas son asesinadas porque creen en este libro. A Dios le ha costado la vida de sus siervos hacer este libro, su revelación. Pero cuando este libro llega al corazón de una persona, puede transformarlo por completo. Es la mejor terapia del mundo, la palabra de Dios. Así es que, hermanos míos, seamos una iglesia de la palabra. Para terminar, podemos decir una vez más de memoria nuestra declaración. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, te doy gracias por tu palabra preciosa y por la vida de todos los que la escribieron y por la vida de los que han dado su vida para conservarla. Y por los que ahora mismo, Señor, están padeciendo por eso, bendícelos. Y a nosotros, Señor, haznos también, Señor, asiduos, apasionados, lectores, estudiosos, y que la apliquemos a nuestra vida, Señor, siempre, esta palabra tuya. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén.